de circunscribirnos en lo que sí sabemos y en lo que sí podemos hablar con los elementos mínimos para así realmente ir más a la fisiopatología, ¿sí? En esta ola, en esta primavera que estamos viviendo de innovación, a Josué sí le gusta este tema, ¿sí? Y tiene una mirada como es, por supuesto, mucho más nutricionista que yo, que soy bioquímico y por onda que le ponga, yo no he tenido la misma formación que han tenido ustedes. Así que como es hoy el que va a tomar las riendas principalmente del coloquio, va a ser Josué. Yo estoy acá controlando, si se quiere, fiscalizando algo que ya estuvimos viendo juntos con Josué, pero tiene una herramienta que es sumamente atractiva e innovadora, que a mí particularmente me gustó mucho y espero que sea útil para todo el mundo. Felicitaciones, todos aprobaron el primer coloquio, yo creo que todos pudieron ver la nota, ¿verdad? Bárbaro. Así que bueno, esperemos seguir así. Siempre el primero es el más difícil porque es el primero. Ustedes, ahí entró Dafne. Sí, me dijo que estaba con problemas Ahí está. para conectar. Pero bueno, en adelante queda otros coloquios que ya no ustedes van a estar familiarizados con todo lo que es el tema de la forma en que tomamos, pero que tienen otras dificultades, por ejemplo el de renal. Así que para los cuales también tenemos pensado alguna tarea extra como para que ustedes estén un poco más preparados y que les sea más amable un tema que de por sí sabemos que es árido y difícil, ¿eh? Así que bueno, sin más, vamos a arrancar con el encuentro de hoy, ¿sí? Bien. Yo igual ya pasé unos links para que lo tengan a mano, pero cuando yo les avise van a ir entrando esos links. Por Josué, ahora, ¿vos podés bueno. compartir pantalla? Sí, porque estoy como co-host, así que sí. Bárbaro, 10 puntos. Ahí comparto. Espérenme. Mm, Compartir. Díganme si están viendo la presentación. Ahí ya va a arrancar. Todavía no. Ahí está. Ahí sí. Buenísimo, gente, pero no sé cómo se pone también. Yo también estoy probando esto, así que ahí creo que se ve bien. Perfecto. Bárbaro. Buenísimo, gente. Hoy vamos a ver los trastornos de la conducta alimentaria. Este coloquio, como dijo Ger, vamos a enfocarnos más en la fisiopatología, porque nosotros a lo largo de la carrera tenemos otras herramientas para abordarlo de mejor manera. En psicología general empezamos a ver un poco los marcos psicológicos en lo que se concentran estos tipos de patologías, y en taller de psicología aplicada, que es una materia particularmente que estoy cursando, que es de quinto año, se va a circunscribir bien la parte psicológica y cómo es hoy. Lo que nos encuentra es empezar a pensar la fisiopatología de estas enfermedades. Bien, como es todo, vamos a tener un recorrido por esta fisiopatología. Y primeramente tenemos que empezar a ver los conceptos básicos que nos van a ayudar para pensar mejor esto. Como siempre, quiero que participen. Queremos que hablen ustedes. Nosotros acá vamos a ser simples mediadores del conocimiento. Entonces, en primer lugar, empezar a pensarnos qué son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Quién puede decir? ¿Cómo definirían estos? No se maten. Activen micrófonos. Son A ver, enfermedades psiquiátricas que muchas veces pueden causar una perturbación en alguna dieta diaria, como comer en exceso o en pocas cantidades, hasta llevar al impulso de tener un atracón o tener un atracón o muchas veces autoprovocarte el vómito. Bien, perfecto. Ahí está va, empezar a bien. meterte en un trastorno en particular. ¿Algún Exactamente. aporte más? Muchas veces van de la mano lo que es
Generalmente un trastorno compulsivo de la conducta, no un trastorno de la conducta alimentaria, se dice que es más psicológico que nutricional. Bien, vos ahí apuntaste algo importante, Sofi, que vos arrancaste diciendo es un trastorno psiquiátrico. El límite psiquiátrico y psicológico, bueno, por ahí es de otras cosas, pero digamos, básicamente estamos de acuerdo que está en la psiquis, ¿sí? Está en la psiquis el problema, sí. Alguien, y después, bueno, podemos particularizar, pero eso me pareció general y súper rescatable. ¿Alguien tiene otra Eh, definición, otra cosa que haya hecho, que haya averiguado? son trastornos que tienen que ser abarcados de forma multidisciplinar, es decir, por nutricionistas, psicólogos, médicos. No puede ser abordado desde una sola disciplina. Ujú. Pero eso tiene que ver porque es una enfermedad multicausal, o sea, tiene muchas causas. Saben que la principal es psicológica y que va a tener como mucha repercusión en los hábitos alimenticios, pero tiene como muchas causas, por eso se tiene que tratar con distintos profesionales. Bien, perfecto. Bien, bien. Entonces podemos, a partir de lo que están diciendo, podemos decir también que hay un comportamiento de lo psicológico compulsivo y hacia la alimentación, es decir, que se desencadena desde lo psicológico y repercute en lo nutricional. Bien, eso sería como para bajar un poco a tierra lo que estuvimos hablando. Bien, como dice Exactamente, por Gerte, eso antes que causa, yo las causas las tomo así con un alfiler y lo dejo prendido en esterilla, ¿sí? En el telgopor. Porque, ojo, causa, estamos definiendo que son psicológicas psiquiátricas, ¿sí? Esa vendría a ser la etiología del trastorno que estamos viendo. Sí esas causas responden a diferentes factores que ya los vamos a abordar, ¿verdad? La causa es psicológica psiquiátrica. Perdón, Josué, adelante. No, está bien, perfecto. Así. Y como dice Ger, pensar de, bueno, hay una delgada línea entre lo psicológico y lo psiquiátrico, pero pensar eso, que tenemos la psiquis de la mente, la afectación y que repercute en el cuerpo, y que vamos a ver que tiene un montón de repercusiones a nivel fisiopatológico. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué factores intervienen en la aparición de los TCA? Y para eso vamos a construirlo entre todos. Y vamos a irnos a un Menti. Quiero que vayan al Primer primer link. link que les pasé. Le va a aparecer esta votación. Están viendo que yo tengo la votación, sí. Ah, vayan votando. Yo acá voy a dejar de compartir la pantalla por un segundo. Así puedo ver lo que van poniendo en la votación. Josu, yo hoy tuve, no sé, se me reinició la computadora, la verdad que estoy desde el Zoom de Onda, pero no me anda, o sea, no me abre el navegador, así que... Tranca, no pasa nada. O sea, Se entendemos, entiende, chicos. Sí. la virtualidad tiene esta complejidad y más hoy que es un día de lluvia, llovió otra noche, así que estamos medio... Minutos antes de empezar el encuentro, también nos mandaba el WhatsApp, así que imagínense cómo estamos. Así que se entiende, gente, ocurre. No, sí, los problemas de la virtualidad que en la presencialidad no teníamos. Y la presencialidad era llegar mojados al aula, con el paraguas, el cole que tardaba. Ahora bueno, ahora es lo que tarda la internet, no el cole. Bien, ya van 10. Les dejé mucho espacio porque, bueno, verán que hay muchas cosas que podemos aportar que llevan a estos trastornos. Van 11, 12. La otra vez les pregunté, me dijeron que les gustó estos recursos, así que lo vamos a ir aprovechando y optimizando para seguir mejorando. Que bueno, las clases sean un poco más dinámicas y no tan aburridas. Bien, ahí comparto de vuelta, así ya vamos viendo. Bien,
Entonces, acá ya vemos en grande, ya vemos algo que está sobresaliendo, es decir, baja autoestima, es decir, una construcción de la personalidad, de la psiquis de la persona que se siente inferior o menor frente al otro. Bien, entonces, de lo psicológico siempre lo vamos a pensar la construcción con el otro. Bien, esa es la idea. Pero veo también que hay otros factores que están bastante prominentes, es decir, los que hayan puesto las distintas palabras, sociocultural, depresión, psicológica, determinadas profesiones, ¿me pueden ir explicando a Jer y a mí por qué? ¿Por qué piensan que eso afecta a la aparición de todo el TCA? Los interpersonales, por ejemplo, tienen mucho que ver por ahí con la gente que te rodea, como tus padres, tus amigos. Por ahí si, no sé, cuando eras chiquito te hacían bullying en la escuela por el peso. Lo que también está muy en juego lo que por ahí las madres dicen. Aunque bueno, es todo un tema, pero por ahí hacen comentarios que afectan mucho. Y bueno, y todas esas cosas vendrían a ser lo que son interpersonales. Buenísimo. A mí me parece que Josué dijo algo muy interesante, que habló de construcción de la autoestima también, ¿no es cierto? Una la personalidad de una determinada manera la va construyendo, ¿sí? Desde que nace hasta que, no sé si hasta que muere, porque ahí ya los psicólogos dirán hasta dónde vos construís tu personalidad o no, pero bueno, las primeras etapas de nuestra vida básicamente lo vivencial, el entorno social, afectivo que nos rodea es importantísimo, ¿no es cierto? Y cómo eso les parece que puede contribuir como factores a la aparición. Porque entiendo yo que baja autoestima estaría relacionado un poquito más como una consecuencia de otras cosas, ¿verdad? Yo veo este gráfico y a mí me retrotrae, fíjense que soy una persona de mucha imaginación, una pirámide de Egipto vista desde arriba. Sí, hace poco vi un dron ahí que filmaba las pirámides y vos ves como el cuadradito y algo que se va hacia abajo, ¿no es cierto? Y lo que está hacia abajo, obviamente, más chiquitito. Entonces yo veo en la punta de esta pirámide que estoy mirando de arriba la palabra baja autoestima, pero todo alrededor veo como bloques que van construyendo esa pirámide que termina en una baja autoestima, ¿no es cierto? Por ejemplo, socioculturales, familiares, depresión, de las determinadas profesiones. Fíjense que hasta la profesión, ya cuando uno está en una vida adulta, se podría decir, tienen que ver con esto. O sea, Profe, hay uno que creo que no está, no lo veo yo, por lo menos, que hay deportistas de alto rendimiento por ahí que cuando pasan de la niñez a la adolescencia, que están en un nivel de exigencia alto, entran también en algunos trastornos, porque les cambia el exactamente. cuerpo, porque les cambia la forma de comer, de vivir, de todo, y casi muchas veces caen también. Bueno, esto que vos estás diciendo a veces tiene que ver con exigencias o expectativas laborales, ¿sí? Viste que dice determinadas profesiones. Hay profesiones que evidentemente están muy relacionadas al cuerpo, ¿sí? Sea desde el rendimiento físico, sea desde lo estético. Evidentemente, eso hace que tu cuerpo sea tu herramienta de trabajo por excelencia. Seas un atleta que necesita mantener una determinada performance e incluso buscar superar ciertas marcas, hace que vos tengas que tener un cuerpo acorde a esa actividad física que vos vas a hacer. Sí, por un lado. Si vos te dedicas al modelaje de acuerdo a los estándares de bellezas vigentes, hay como, si bien eso de a poco se está rompiendo y yo lo celebro realmente, en mi juventud, en los 90 no les cuento lo que era tremendo. Las chicas tenían que ser Claudia Schiffer, Valeria Massa, dos modelos que quizás ustedes ni saben quiénes son, ¿sí? Y los varones tendríamos que aspirar a un Horacio Cava, que hoy es un viejo canoso que nadie quiere, pero que antes era, claro, se ve que era como una especie de bombón. Socialmente apetecible. Valeria Massa, Horacio Cava, vos tenías que ser una cosa parecida a esa.
¿no es cierto? Bueno, estas gentes que hacen de su cuerpo y de su apariencia también un modo de vida, es una cuestión relacionada a la profesión que están exigidas a mantener una cierta línea estética, o sea, que sea por cuestiones de rendimiento físico o exigencias estéticas, pueden operar como factores, ¿no es cierto? ¿Qué otra? Aparte de esto que es bastante obvio, diría yo. El tema de las, como, no sé, como que los estándares de belleza de la sociedad, que muchas veces yo creo que las redes sociales hoy tienen mucho que ver en eso, porque te muestran obviamente todo lo lindo. Las personas no van a mostrar cosas feas de su vida. Y vos por ahí, no sé, entras a Instagram, te pasas 2 horas mirando, no sé, cuerpos hermosos, bronceados, flacos, que es todo lo que hoy está, em, es es lo que se considera como lo más lindo. Entonces, bueno, vos después decís el tema de la comparación, ¿por qué no soy así? O por ahí medio inconscientemente. Yo creo que las redes sociales hoy influyen bastante en todas esas cosas también. Sí, Totalmente. como decís vos, Mica, y algo que nos pasa, bueno, me acabamos nosotros que no sé, Gersi, cómo te manejas con Instagram o eso, pero hay una realidad, es decir, nosotros queremos todo el tiempo mostrar lo lindo, lo bello y lo que esté socialmente y culturalmente aceptado. Y algo que capaz seguramente les pasa cuando suben una foto, los me gustas. Es decir, intentan buscar la aceptación del otro. Entonces vean cómo la relación siempre es con un otro. Y fíjense que, por ejemplo, hay países como Nueva Zelanda o Australia que Instagram está probando el sacar el me gusta, como una forma de dejar de seguir cosificando a las personas y de seguir y de dejar de reproducir ese estándar de decir, bueno, quiero ser aceptado por el otro, pero solamente ser aceptado meramente por una imagen, ¿bien? Eh, es decir, esto de baja autoestima me parece muy bien lo que dijo Gerde, que es una consecuencia de, es decir, nosotros desde antes de nacer, nosotros somos concebidos y pensados, es decir, la psicología va a estar hablando de que nuestro otro no está pensando, y vamos a tener distinto desarrollo. Hay psicólogos como Freud que después lo van a desarrollar bien, pero hay distintas etapas de la fase oral, fálica, anal, de cómo la persona se va desarrollando y pensando y cuál es su objeto de amor y qué es lo que busca. Y que muchas veces la falta de ese objeto de amor en la niñez y en la adolescencia y en lo que va pasando, va perpetuando y va dejando una semilla que luego va a seguir acrecentándose y va a terminar en el trastorno. Pero en el medio va a haber factores que van a ser predisponentes o gatillantes frente a esto. Porque, perfecto, nosotros capaz en la niñez sufrimos algo cuando nacemos, en las primeras etapas evolutivas, pero después hay algo que nos perpetúa esto y que lo sigue acrecentando. Entonces yo, por ejemplo, acá veo las presiones culturales o, por ejemplo, los factores socioculturales, eh, pues los abusos, es decir, frente a esto, ¿cómo creen, es decir, qué creen que son esas presiones que hoy en día nos imperan? Es decir, que dicen, bueno, vos tenés que ser así, asá, para poder encajar, es decir, ¿qué piensan? ¿Cuáles son estos factores, estas cosas que siguen perpetuando estos trastornos? Que los gatillan muchas veces y después los perpetúan. Ya hablamos de imagen corporal, y hablamos de profesiones. ¿Qué más podría ser? Para mí, esas cosas de lo cultural, lo psicológico, también un poco influye el desarrollo en la adolescencia y cuán fuerte uno se va formando, digamos, en esa etapa que es más vulnerable. Porque también hay personas que son más susceptibles de acuerdo también a su forma de ser. Yo, por ejemplo, con mi hermana, porque me comparo por ahí con mi hermana, ella es más sensible y por ahí capaz que les afecta cosas más que ve en la televisión o que ve de las amigas, qué sé yo, y quizás otro que tenga otro tipo de personalidad, no tanto. Como que yo siento que esas cosas influyen un poco desde uno, de cómo es, y también cómo se va formando en la adolescencia, sus fortalezas, cómo va, como decía Josué, cómo va experimentando esa etapa del desarrollo, cómo se va formando, digamos que influye mucho para el después, para que te afecte, para que uno sea más susceptible o para que ya tenga claro, ¿no?, ciertas cosas y
no se derrumbe, no se angustie, esas cosas. Bueno, hay una cosa también clave porque hasta ahora estuvimos hablando como de la macro sociedad, ¿verdad? Es decir, todo esto de los factores, los estereotipos, la presión laboral que tiene que ver también con esto, por supuesto, que acá abro también un paréntesis en presión laboral. Está cuando tu cuerpo es una herramienta de trabajo, por supuesto, sí, sea por deporte, sea por estética, pero también puede ocurrir que tu actividad laboral te limita realmente en el tipo, la cantidad y la frecuencia con la cual vos podés ingerir tus alimentos, que determina a lo largo, termina determinando un trastorno en tu conducta alimentaria, por supuesto, independientemente de que vos no estés trabajando con tu cuerpo, sencillamente estás trabajando a una exigencia, a unos horarios y en una determinada modalidad de que realmente quizás puedas terminar con problemas, con trastorno en la conducta alimentaria, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Pero estamos hablando de la macro sociedad, pero hay una sociedad a la cual nosotros estamos, que es la más próxima a nosotros, y es la familiar, ¿sí? ¿De qué manera ustedes averiguaron el entorno familiar puede determinar que aparezcan trastornos de la conducta alimentaria? Se lo han nombrado acá, es decir, acá en el Menti se está viendo algunas de esas cosas. Sí, algunos ya lo nombraron, algunas chicas me parece, que por ahí comentarios de las madres o comparaciones o algo así, Bien. que por ahí no son tan, en determinadas edades no son tan buenas. La En realidad nunca son buenas, pero a veces afecta más. También. ¿Puede Hay ser cosas, también que haya sufrido un abuso sexual esa persona? esa es Bien. una, esa es una y no es menor, porque como es los abusos de cualquier naturaleza, mucho más los sexuales, tienen un impacto sobre nuestra psiquis, incluso a nivel del subconsciente o del inconsciente, que a veces hacen que los niños pierdan el deseo, los niños o no tan niños, pierdan el deseo de vivir inconscientemente. Entonces se acerca a un estado de depresión donde la respuesta natural es dejar de comer, ¿sí? Por ejemplo, pierden el deseo de comer como elemento psicológico, si se quiere. Y aparte hay una cosa que a veces no es tan explícita, ¿sí? Que es menos oscuro, no es tan explícita, pero que aparece, que es el tema de la exigencia familiar. Cuando las expectativas de la familia están puestas de tal manera que se transforman en exigencia y en presión sobre el individuo de la familia, aunque esa exigencia no necesariamente esté relacionado con lo estético o con el rendimiento físico, puede ser relacionado con el rendimiento académico, ¿verdad? Eso hace, de alguna manera, y a través de vaya a saber uno qué mecanismo, que uno pueda llegar a desarrollar un trastorno en la conducta alimenticia. ¿Sí? Las sobreexigencias familiares, las exigencias laborales, la naturaleza del trabajo, la presión sociocultural, hacen que uno pueda llegar a modificar los hábitos, ¿sí? alimenticios para cumplir con ciertas expectativas, ¿sí? Llegando a un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, además en las Sí, familias también se usa mucho lo que son las comparaciones entre un miembro y el Claro, otro, y ahí se terminan haciendo como muchas exigencias eso, sobre uno. eso es lo que decía la compañera y que está de una manera como explícita, ¿no es cierto? Si bien, bueno, se trabaja mucho para que eso se borre, se suprima, pero bueno, suele persistir. Josué, sí. ¿algo más para No, respecto? sí. No, sumo a esto que hay dos cosas. Uno, que siempre la relación es con un otro, entonces que siempre nosotros tenemos modelos conscientes e inconscientes que vamos siguiendo. Nuestro primer modelo, por naturaleza, es nuestra madre, que aquella persona que nos amamanta, que nos da el calor humano, que nos empieza a formar y que también nos empieza a cómo vivir en sociedad. Eso dice la psicología. Y también tenemos un padre, a veces ausente. Cuando hablo de madre o padre, de roles, no me resigno a géneros o a cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces el rol de madre no lo cumple una madre, la madre biológica, sino que lo cumple una abuela, lo cumple una tía, lo cumple capaz un amigo de la familia, una amiga. Entonces a lo que me refiero son esos modelos del otro que nosotros elegimos y que muchas veces nosotros queremos satisfacer. Y lo otro es que nosotros, de la psicología se dice que tenemos duelos. Nosotros realizamos duelos a lo largo de la vida.
un duelo puede ser el pasaje, un pasaje de la niñez a la adolescencia, pero también puede haber también rupturas de esos duelos, como puede ser, como mencionan, un acto de una violación. Que esos van a dejar impregnados en nuestro inconsciente las pequeñas cicatrices que se van a ir acrecentando en el tiempo. Bien, entonces esto era como un poco también para entender esos, esos factores o esa idea de que, bueno, de que lo que vamos a ir atravesando a lo largo de la vida y cómo nos va marcando y nos va predisponiendo a tener esto. Bien, continuando con esto, algo que creo que nos quedó un poco viejo en el coloquio, capaz a futuro podríamos modificar, esta pregunta de, bueno, ¿pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida? ¿Son solo patologías femeninas? Creo que esto también viene de la construcción social de la cual venimos. Pero bueno, ¿cuál sería su respuesta a esto? Creo que media obvia y ya la venimos charlando, pero ¿qué dirían con respecto a esto? ¿Son solo femeninas? ¿Ocurren en cualquier etapa de la vida? No son solo femeninas, pero sí pueden influir más en las mujeres que en Bien, otra persona. Y sí pueden perfecto. ocurrir en cualquier etapa de la vida. Si bien pueden ocurrir en cualquier etapa, yo leí como que está, o sea, es como más común en la adolescencia y en la adultez. Por ahí en la niñez o en la adultez avanzada también puede ocurrir, pero es menos frecuente que en las dos que dije anteriormente. Bien, perfecto. Esta pregunta Como con olor a dice, hoy viejo, tenemos... esta pregunta con olor a viejo, porque a mí me pasa lo mismo. A veces la vida te sorprende positivamente y a veces negativamente. Hay gente que sigue pensando que es de locas histéricas esto, ¿sí? Hay gente que sigue pensando esto aunque parezca mentira. En inicio, a donde más se notaba porque lo mostraban eran las mujeres. Después los varones que tenían problemas lo ocultaban, por supuesto, entonces seguía, pero hoy por hoy creo que es bastante evidente que no es algo que solamente va a afectar a las mujeres, eso está fuera de discusión, pero sí sigue ese cliché de que es solo de los adolescentes. Estamos, por supuesto que el adolescente es una población en riesgo, sí, por supuesto, por una cuestión de casuística y porque en la adolescencia confluyen muchas de las cosas que nosotros estuvimos hablando que se determinan como críticas. Pero cada vez es más frecuente encontrar trastornos de la conducta alimenticia en adultos. Y adultos por encima de mi edad, sí. Entonces, como es todo un tema, ¿no? Sí, como dato de color ahí, sumo que por ejemplo, no sé, hoy hablamos de las exigencias, hay países, bueno, todo también depende de la cultura, pero por ejemplo, Corea es uno de los países que más trastornos tienen la gente adulta. Imagínense que a ellos pueden trabajar como máximo 52 horas semanales y tienen las programadas a veces las computadoras para que se le apaguen pasando esas horas. ¿Por qué? Porque la exigencia es tan alta, la exigencia laboral, que hace que lleva a extremos a la persona, que obviamente eso repercute en lo físico y va a repercutir en sus comportamientos y va a desencadenar trastornos. Entonces, ahí vemos cómo se empiezan a romper un montón de mitos o creencias que se fueron imponiendo a lo largo de la historia. Bueno, esto también, bueno, le busco acá chicos, chicas, militantes del feminismo, es decir, entendemos también que esto es por un sistema patriarcal que obviamente que la imposición, como decía Ger, es decir, la mujer tiene que ser bella, tiene que cumplir estos estándares y tiene que ser la servicial y la que está en la casa, y el hombre tiene que ser el fuerte, el que no puede mostrar debilidad y demostrar un trastorno que tenga un problema, solamente hace que se pierda esa masculinidad o ese estereotipo que tiene que mantener frente al otro. Pero bueno, hoy como celebramos que esto se empieza a romper y que entendemos que en la sociedad hay una diversidad y hay distintas situaciones y vidas y formas de concebirlas. Y creo que bueno, lo más tenemos que trabajar es sobre la comprensión y la autonomía de cada persona, que muchas veces, o la igualdad, que muchas veces no está tan bien trabajada. Pero tenemos el DSM-5, que es un manual de criterio diagnóstico que se utiliza desde la psicología para poder hablar de estos trastornos. Entonces tenemos trastornos que están definidos y quiero que nos cuenten qué son esos,
esos trastornos que están definidos y que poseen criterio diagnóstico, y bueno, y de paso que nos digan los criterios diagnósticos de anorexia y bulimia, que son como las patologías, no digo por excelencia, pero los trastornos que más se conocen y los que más han estudiado. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? ¿Cuáles son los que están definidos, que han averiguado? ¿Qué trastornos existen? ¿Cuáles están definidos en el DSM-5? Está el trastorno por atracón, vigorexia puede ser, ortodoxia nerviosa y los trastornos de conducta alimentaria no especificados. Esos los encontré. Bien. Bien. También está pica, el trastorno de rumiación. Bien. Bien. ¿Hay alguno más? El síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Perfecto, bien. La vigorexia, la corrijo, no es algo que está en el DSM-5, pero los otros que han nombrado sí. ¿Qué otro más pueden tener? Hay uno que no han nombrado. Trastorno de atracón, no sé si lo dijeron. Claro, de baja frecuencia y que puede ser de duración limitada. Bien. Bien, perfecto. Bien. Hay, que han acá hay una nombrado, cosa por clave, que todos son interesantes es y la pica. atendibles, pero hay una guía que es el DSM-5, ¿sí? Si nosotros no consultamos esa guía, no vamos a saber cuáles son los que están especificados, ¿sí? Por eso, ojo, es un tema que tiende mucho hablemos a charla de living y lo entendemos, pero nosotros tenemos que tener claro los que están y los que no están. No implica que los que no están no existan, no, por supuesto que no, o que en algún momento se incluyan, sí, pero por lo menos el DSM-5 es una guía. Ahora hablaremos un poco también de los que no están y que existen, pero bueno, sobre lo que está. Por ejemplo, ¿qué es la pica? ¿Alguien me la define? Bien. Leí que es comer Solo cosas que no son alimentos. Que no son como que tenés que masticar siempre algo, y hay algunas personas que mastican, no sé, yeso, cosas que no son para comer. Bien. ¿Saben en qué edad se da muy común la pica? En la niñez. ¿Saben por qué? Cuando comemos tierra. Cuando el nene, por ejemplo, está comiendo tierra o cualquier cosa que se mete a la boca. Es muy normal la pica. ¿Qué es el trastorno de rumiación? No sé Yo cómo encontré explicarlo para que que no suene tan asqueroso, porque como que lo leí y era medio raro. Era como que la regurgitación, o no sé cómo se dice, era como que se la volvía a masticar y se la volvía a tragar. Me parece que era así. Bien. Es decir, hay una serie, si la pueden ver en internet, que se llama Rétame, que son de chicas que son porristas y se ve mucho, que se ingieren, por ejemplo, masitas, lo que sea, comida que te gusta, que te dé un flavor en la boca, una sensación, la masticas y después la escupís. Esa es la idea. La idea es generar el acto inconsciente de que están masticando, entonces llevan al cerebro y escupen. Eso sería la rumiación. Después, por ejemplo, tenemos el síndrome de ingestión nocturna, creo que es bastante obvio, pero ¿de qué sería? ¿De qué contaría ese tipo de este síndrome? ¿A qué se referiría? Ya ni me pregunta la película, no, era una serie que se llama Rétame. Si no me equivoco, era Rétame. No leí más el síndrome de DSM-5. película que muestra los trastornos en Netflix. Se llama Hasta el Hueso. También está Hasta el Hueso, hay otra serie, otra película también, que muestra, pero eso es más sobre una forma de hablar de la anorexia con un trastorno alternativo, con un tratamiento alternativo. Y bueno, y frente a anorexia y bulimia, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que especifica el DSM-5?
¿Qué tengo que decir para que sea anorexia y para que sea bulimia nerviosa? Si hoy se les presenta un paciente. El de anorexia eran 3, que Ujú. uno decía que, bueno, dice restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, o sea, y que el peso siempre va a ser más bajo en relación a la edad, el sexo, el momento de desarrollo en el que esté la actividad física. Bien. Otro era que había un miedo intenso a ganar peso o a engordar, como que ese pensamiento era persistente. Ujú. Y después el otro, la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Dice Perfecto. influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento en la gravedad del peso en el peso bajo que se tiene en ese momento. Buenísimo. Y Una preguntita. se la puede. Perdón. No, dale. No, que se la puede clasificar. ¿De qué tipo podemos encontrar? Restrictivo y con atracones. Bien. Entonces, ¿qué sería el restrictivo? El restrictivo, Cuando la persona deja de consumir alimentos. Bien. ¿En un periodo de cuánto? de 3 meses. Bien. ¿Y el tipo atracones o purgas? ¿Qué sería eso? Cuando hablamos de eso. Que durante 3 meses la persona ha tenido atracones recurrentes o purgas. Bien. Atracones, ¿qué es el atracón? No han definido todavía. ¿Qué es el atracón? Un Comer vómito mucho, provocado. El atracón es el vómito No, el atracón es cuando No, comes cuando comes mucho. Poco tiempo de alimentos en un corto periodo de tiempo. Exacto. Contestaron como mucho a la vez. Es comer mucho, atiborrar tiempo y hay una condición más, que posterior a eso haya una sensación de culpa. Bien, que la persona se sienta mal por haberlo hecho. Eso es el atracón. Yo tengo una duda. Bien. Ajá. ¿Estos criterios sirven para nosotros, para decir si la persona cumple con estos criterios, decir si tiene o no anorexia nerviosa? Claro. Te sirve a vos como herramienta. No es que Claro. uno como nutricionista va a dar un diagnóstico, Exacto. pero cuando llega un paciente con determinadas características, te sirve como guía orientadora qué puede estar pasando. ¿Sí? Más que Acuérdense que nada nosotros vamos. no diagnosticamos. Nosotros solamente podemos hacer una percepción de la persona y nosotros a partir de eso tranquilamente podríamos consultar, como ya hablábamos de la interdisciplinaridad, de que bueno, si se nos presenta un paciente así, bueno, sabemos que no podemos abordarlo solos y ahí tendríamos que buscar la ayuda de otro profesional, de un psicólogo, estar acompañándonos en el proceso de recuperación de la persona, porque también muchas veces pasa de que la persona no es consciente de lo que está viviendo. Entonces, capaz nosotros lo vemos y la persona se ve normal. Después también van a aprender que hay distintas características de la personalidad, del anoréxico y del bulímico, pero por ejemplo el anoréxico es una persona que está muy empoderada, es decir, con lo que le pasa. Es decir, se siente realizado y no se siente que está ante un problema. Entonces son personas que es difícil abordarlas. Yo tengo una pregunta. ¿Hay personas que pueden ser anoréxicas o bulímicas de por vida? Bien, buena pregunta. Y No son trastornos que se curan. No vamos a hablar de curar a la persona. Vamos a tratarlas. Porque piensen que es algo que es de por vida. Es decir, porque todo el tiempo estamos influenciados por estos factores socioculturales, personales, familiares, que van Mira, laborales, yo te que digo, van a ir calando en la persona. Yo te cuento una experiencia que tuve de chica, creo que tenía 20 años, y esos desamores que cuando sos chica, bueno, cuestión que terminé yendo a la psicóloga por una cuestión de que, nada, me pegó fuerte, qué sé yo, y como que no comía y había adelgazado un montón, me acuerdo en ese momento. Y la psicóloga estaba convencida de que a mí me había agarrado, o sea, como que tenía todos los factores y todas las
los factores para... Y ella me dijo que yo podía ser tranquilamente que estar pasando por un cuadro de anorexia nerviosa. Y me acuerdo a rajatabla, como si fuera ayer, las palabras que me decía la psicóloga, o sea, como que me trataba como paciente anoréxica. De hecho, mis consultas con ella eran todo relacionado a la comida, todo relacionado... Claro, pero yo no sentía que yo tenga las condiciones de ser una persona anoréxica. De hecho, me parece que, no sé si es que estaba en mis cabales yo en ese momento, pero es como que ella todo el tiempo me quería convencer de que yo tenía que transitar el camino como para curarme, por así decirlo. Dos cosas. ¿Qué es ser? ¿De qué hablamos cuando hablamos de anorexia? ¿Qué entendés vos por anorexia? Claro, eso justamente que ella, porque yo le decía, no, yo me veo al espejo y estoy regorda, por decirte, o claro, entonces ella se agarraba de cosas que yo por ahí le decía, esto obviamente del dejar de comer, o por ahí comer y sentir culpa, pero yo en mi cabeza sabía que lo que estaba haciendo era por una, qué sé yo lo tapaba con el hecho de ese desamor que te estoy contando. Bueno, pero ahí vos No misma estás sé, diciendo, hoy vos lo tapabas, solamente vos sabés lo que a vos te pasó. Y más allá de eso, hay una realidad, es que todos nosotros en algún momento podemos llegar a perder la objetividad respecto de lo que a nosotros nos pasa. Y la ficha te cae mucho después. A veces vos decís, no, yo no estoy en este proceso y después te das cuenta que sí estabas en este proceso. Entonces es complejo desde lo psicológico. A lo que voy que, Bien. ojo, con la estigmatización del término anorexia, ¿sí? Cuando yo No, porque estoy aparte vos frente a una, imaginate que... perdón, Sofi, cuando Sí, cualquiera de nosotros está frente a una situación que nos demanda, que nos exige, que nos reta, me sale, pero bueno, no me sale ahora el adjetivo que yo quiero poner, ¿no es cierto? Que nos desafía, eso sería, cuando estamos frente a una situación que nos desafía, no vamos a tener hambre. O sea, pasar por un estado de anorexia es algo que es lógico, común y te diría que hasta fisiológico. Nosotros entramos en un estado de anorexia después de comer porque no necesitamos comer más. Yo no tengo necesidad de adquirir nuevos alimentos. Una anorexia fisiológica, si se quiere, ¿no es cierto? Porque ya vamos a ver el control del apetito en un momento dado de la cátedra, de la carrera, pero bueno, está así. Puede pasar de que yo no tenga deseos de comer porque estoy histérico, porque estoy por rendir un parcial o un final. Y ese también es un estado anoréxico y no me conviene, y es un tipo de anorexia nerviosa. tal Yo, cual. Yo no a eso tengo que vos hambre planteás, porque yo se lo estoy planteaba con a la un psicóloga. estado nervioso que no Sí, me da sí, hambre. El tal cual. problema es cuando ese estado de anorexia fisiológica o nerviosa se prolonga en el tiempo y llegas a una clasificación de DSM-5, donde realmente ese estado que se supone debería ser transitorio, es un estado que se cronifica y ya repercute sobre una conducta dada hacia los alimentos. ¿Está, Sofía? Honestamente, sí, por eso digo que se puede vivir de por vida, se puede ser de por vida anoréxico o bulímico, ser en el sentido de estar cursando esta patología y este trastorno de alimentos crónicos, y sí, podés morirte por un estado no resuelto de anorexia y o bulímica. Entonces sí se puede, como poder se puede, no es saludable Bien, bien. en la condición de este trastorno sostenido en el tiempo. Ahora, psicológicamente te puede quedar la impronta, pero vos la resolviste en tu conducta, que es creo lo que dice Josué. Uno la trató, la persona, digo, yo personifico en vos, digo yo cualquiera, personifico algo que en realidad tiene que ser impersonal, ¿verdad? La persona puede haber pasado este proceso
pudo haber tenido realmente un trastorno en la conducta de los alimentos, lo superó desde lo conductual, pero la base psicológica está siempre subyacente como una especie de tentación a volver a caer en lo mismo. Esa es otra historia, pero vos al trastorno en sí lo superaste. Quizás sigue subyacente y sigue siendo un factor de riesgo de por vida esto que quedó. ¿Se entiende? Sí, No perfecto. siempre estas Lo personas son importante, conscientes de lo que están pasando. Eso también es una lo, cuestión. lo Perdón, Josué, no me quise importante extender tanto. acá es entender los periodos y los tiempos que ocurren. Por eso el DSM-5 es muy estricto con los tiempos y lo que se habla para poder diagnosticar. Y lo otro que es importante entender es que nosotros nos remontamos a psicología general, si se acordarán, cuando nos hablaban de las áreas de la conducta. Voy a hacer una pregunta general porque no sé si es mi internet o la de Josué la que está fallando. No, A mí es se me cortó, profe, no sé. Sí, a mí Mira, también no me me cortó. Está bien, está bien. Es Josué, porque por ahí, como se mueve un poco, yo gracias, creo que, no sé quién era, que se estaba moviendo, dije, no, es Josué y no soy yo. Josué, ¿te cortaste? Sí, sí, Bueno, porque se ve todo negro. bueno, se fue por el momento de la clase. Bueno, como es, estábamos, esperen que como él estaba llevando adelante este Profe, yo temita tengo una con... pregunta. Sí, ¿Puede ser que lo que contó Sofía, creo que era, sí. o sea, no sé si habrá sido o no habrá sido anorexia, pero uno de los temas también es que la persona no se siente que está pasando por un problema. Es que muchas veces Entonces, ese es el problema. No claro, creen, o sea, se modifica tanto la percepción, y cuando digo percepción digo tanto de lo físico, de la autopercepción física, como de la percepción sensorial. ¿Estamos? Se modifica tanto que hasta que otro no te dice objetivamente, a vos te está pasando algo, vos no te das cuenta que te está pasando. Esto es así, sí, por supuesto que es así. Por eso está bueno dejarse ayudar y entender que uno no siempre tiene la razón. No, porque tal yo cual. Y quiero evitar aparte, yo creo, quiero, Ger, que uno busca herramientas muchas veces cuando yo creo que la situación te supera. Es como, vos totalmente, imaginate que yo en ese momento tenía, no sé, 18, 19 años cuando pasó eso, y nada, o sea, como que yo vivía llorando, la tenía mi mamá que me decía, ¿y por qué no consultás? Claro, y es como ella me dice, no siempre el que va a psicólogo es para locos, entonces no, es el darte la bueno. posibilidad muchas veces para que otro, y más que nada un profesional, te pueda dar su perspectiva y ver cómo son las cosas desde otra mirada, me Sí, parece a por mí. eso digo, ojo con Pero la estigmatización, porque digamos, si bien los argentinos somos muy abiertos a la consulta psicológica, todavía está, ojo con la estigmatización de lo que es una anorexia. Todos tenemos un periodo anoréxico porque es fisiológico, chicos. Después de comer, ¿sería patológico seguir teniendo hambre? Sí. Existen sustancias anorexígenas que dicen deja de comer porque ya está, ya cumpliste tus demandas alimenticias. Cuando vos estás en una situación de estrés, que tenés el cortisol, vamos, chicos, disculpen el término, pero vamos a hablar al palo, o sea, estás hasta acá, tapado de estrés, el cortisol te quita el alimento, pero ¿por qué? Porque es una respuesta fisiológica ante algo que uno percibe como peligroso o como demandante, ¿sí? Entonces, así como nuestros ancestros se les cortaba el apetito cuando escuchaban un diente de sable que se los venía a comer y tenían que rajar, salir corriendo, y obviamente lo que menos vas a querer hacer es comer, de la misma manera esa angustia ante el riesgo de muerte porque te está corriendo un diente de sable, hoy opera ante el riesgo de muerte frente a un examen. ¿Entendés? O sea, está el riesgo, ¿sí? Está presente, entonces como es fisiológico, es una situación que nos demanda. Ahora, si se sostiene en el tiempo, no. Estamos, por eso digo, no. Sí,
Totalmente, 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 pero uno siempre tiene que tener en presente que no tiene el sartén por el mango y que siempre lo que te diga el otro y vea el otro es atendible, ¿verdad? Especialmente si es un entorno que vos ya sabés, familiar cercano que se va a preocupar por vos. Más allá de esto, hay un trastornito antes de pasar al problema, a los problemas, hay un trastornito que quedó que es el de ortorexia. ¿Quién averiguó algo de eso? Es la obsesión por la comida sana. Exactamente, exactamente. Y eso la verdad que a mí no me parece menor. Estoy viendo si Josué se está comunicando por WhatsApp. Acá volví, Acá Ger, estás. Hola, Josué. Ahí pero me está. conecté del celu, así que pues, si podés compartir pantalla vos, Dale, genial. dale. Ahí va. ¿En qué estaban con los No, otros le trastornos? pregunté estábamos como tratando de cerrar este tema de anorexia y bulimia, ¿no es cierto? Pero le pregunté por la ortorexia, que digamos también quedó ahí como que es bastante interesante, por lo menos nombrarlo y definirlo. Bien, perfecto. Ujú. Bien. Bueno, espera un Eh, momento. Bien. Exactamente. Bien, y voy a hacer una aclaración con eso y ojo, porque también es un discurso que con respecto a esta patología se utiliza porque hoy estamos en un debate como es la ley de etiquetado frontal de los alimentos, donde referentes de la nutrición están diciendo que eso puede incentivar a un trastorno. Y ojo, que tampoco nos vendan eso, porque la población necesita saber qué informarse y qué comer. Entonces, por eso el etiquetado frontal con los octógonos negros es sumamente importante, porque realmente pone en conocimiento a las personas y las empodera de decir, bueno, esto tiene un exceso de azúcar, esto tiene un exceso de grasa, esto tiene edulcorantes no permitidos para niños, etcétera. Es decir, la ortorexia va a estar para es decir, algo que sobrepase, es decir, porque cuando va al súper siempre ve a un rotulado, capaz se informa, pero esto es algo que sobrepasa, que hay como una búsqueda más allá, hay un trasfondo psicológico de decir, solo debo comer ese tipo de comidas y restringo las demás, ¿bien? Como para ponerle un marco y entender efectivamente muchas veces lo que pasa en la sociedad y lo que hoy nos atraviesa como discusión. Quería aportar eso nomás porque creo que es muy importante. Bueno, Josué, Bien. yo soy tu secretario ahora. Sí, nos faltaría el único criterio que nos dijimos, no sé si lo dijeron mientras yo me desconecté, el de bulimia. No. ¿Cuáles eran los criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa? ¿Cuáles son, chicos? La presencia de atracones, que pueden ser de dos tipos. Yo puse que puede ser por una ingesta de alimentos en corto tiempo, en cantidades superiores a la que la mayoría de las personas están acostumbradas, o puede ser la sensación de pérdida de control sobre la ingesta de los alimentos. Por ejemplo, no poder parar de comer o no controlar el tipo, la cantidad de comida. Perfecto, ese es el criterio A. ¿Cuál sería el segundo? Las conductas compensatorias inapropiadas, ya sean vómitos o el uso de laxantes y diuréticos. Esa es una opción, o puede ser que la persona haga mucho ejercicio o haga ayunos prolongados. Bien, ¿y esto en qué periodo de tiempo, chicos, chicas, o Yani? ¿En cuánto tiempo? Creo que era 3 veces por semana o 2 veces por semana durante 3 meses, todas las semanas. Bueno, al menos una vez a la semana durante 3 meses. Eso, exactamente, perfecto, claro. ¿Y hay algo más? Hay 2 criterios más que faltan, 2 ítems más. El de la autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. Bien, Eso, ¿y qué más? Eso no lo entendí mucho. Ese criterio. Bien, que decir, que dice, la autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. Los pacientes con bulimia nerviosa, si nosotros tenemos que evaluarlo, ¿van a tener bajo peso? No, pueden tener un peso normal o un sobrepeso. No, tienen peso. Bien. Podemos tener pacientes...
Me acordé de algo, ahora que lo dijeron. Perdón, pero me acordé, yo al rever las evaluaciones del otro coloquio, muchos marcaron que siempre, no me acuerdo si la pregunta era dirigida, era en general un trastorno de desnutrición y que la baja de peso era característico de cualquier tipo de trastorno, o la baja de... No, que les quede en claro eso, porque así como está esta excepción, o sea, o esta característica que va a nombrar Josué, tampoco es característico de la desnutrición y hubo muchos que se equivocaron ahí, ¿eh? Fíjense que, por ejemplo, lo que es un kwashiorkor, por ejemplo, puede tener un abdomen prominente, muchísima agua, poca masa muscular, y ahí quizás hasta te puede llegar a dar ¿cómo es? Un IMC normal. ¿Sí? Así que ojo con eso, me acordé. Perdón, Josué, siga. No, pero perfecta aclaración porque me acuerdo que era una de las preguntas del coloquio y que tienen que tenerla en claro. Es decir, muchas veces en nutrición, como pasa acá en bulimia, no significativamente tenemos que tener un bajo peso. Vamos a tener un normo peso y a veces en una persona con bulimia tenemos un sobrepeso y hasta una obesidad. Pero como también hay una distorsión de la imagen corporal, porque esto tiene que quedar claro. Todos los trastornos de la conducta alimentaria, todos tienen una distorsión de la imagen corporal. Todos. Eso es un rasgo característico y base de estos trastornos. Entonces, como es una distorsión, la autoevaluación que siente la persona va a seguir influenciando, porque la persona se ve y se va a seguir viendo con sobrepeso, con obesidad, se ve que no encaja en esos estándares que venimos hablando, entonces la lleva a esos episodios compensatorios. Perfectamente ilustrado ahí en el Genially. Más claro imposible. Sí, mal. Y el último criterio, ¿cuál era? Que el F. Que la alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. Bien, exactamente. ¿Por qué? Porque a veces poder tener episodios donde la persona está no ingiriendo alimentos y vuelve y viene el episodio de atracón, pero a veces no, a veces la persona viene con una alimentación normal, por así decirlo, o los estándares que conocemos sobre la normalidad, y ahí se produce el atracón, porque es esa sensación de no poder controlarse. Bien, bueno, si apretás la flechita, el segundo ítem, ¿Cuál? ¿El no, de la noticia o este? El de arriba ese. Este. Bien. Ahí vayan al link, al segundo link que le puse en el Zoom yo hoy, que va a ser un Miró. Si tiene que ingresar, ingresen con el Google, con el Gmail y los va a dejar. Es otra aplicación que descubrí, que me pasaron que sirve. Yo para todo tengo una reminiscencia vintage, ¿viste? A mí decís Miró y me retrotrae a la primer travesti famosa de la Argentina, antes de Flor de la B, que fue Cris Miró. Vivió poco, pobre Cris. Bien, mientras hacen eso, recordarles un poco también que la bulimia podemos clasificarla en remisión parcial o remisión total, y también que podemos especificar que puede ser leve, moderada, grave o extrema, dependiendo de los episodios. Bien, leve es 1 a 3 episodios en una semana, moderada de 4 a 7, grave de 8 a 13 y más de 14 es un extremo. Bien. Y la anorexia también, no lo dijimos, por el IMC. También, exactamente, pero hay por clasificación por IMC. Que igual... perdón, no es necesario que entre acá, o sea, que ellos hagan lo suyo. Sí, fíjate entrar porque así podés compartir el cuadrito. Ah, bien. Así que sí puedes entrar con Google. No entiendo qué porque bien, vieron que hay como un cuadro conceptual, pero esto de no poder compartir, que dice otros TCA y hay como varias flechitas. ¿Les aparece así? Díganme. Bien, ahí lo que tienen que poner es otros trastornos de la conducta alimentaria que no están especificados en el DSM-5. Empiecen a escribirlos ustedes. Todos los que se les ocurran o hayan visto que existan. Si necesitan más flecha, pueden poner más y les deja.
¿Sigo conectado? ¿Sigo conectado? Ah, Sí, estás en el aire todavía. bien. Uy, bueno, para que tengo que ir al correo electrónico. Sí, justo yo ya lo tenía abierto por eso, pero bueno, Claro, problemas de internet. ténganme paciencia. Ahí voy, chiqui. Acá llegó el Miró. 350003, a ver si me voy a copiarlo. Encima que te sale la pestaña del Google. ¿Dónde usted está aquí? Acá. Bien. Estamos en vivo, ¿vieron los problemas de... Sí. Access Bien, ya. required. Sorry, we cannot. Okay. Request access. I suppose. Bien. ¿Todos pudieron ingresar al cuadrito? A mí no me funciona absolutamente nada. A mí tampoco. La tecnología. No puedo registrarse y queda ahí. Ah, rayos. Bueno. Bueno. O sea, No no me hay importa. mucha gente haciendo Era cosas, más pero rápido el anterior, Josu, me parece. Sí. La anterior aplicación. Está Yo veo como registrado. muchos nombres, todos haciendo cosas y no entiendo qué tengo. Claro, no te deja, bien. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A ver, Si no, si no puedes compartirlo vos, Geri, que los chicos vayan nombrando y lo vamos escribiendo, si podés. sí, lo que pasa es que yo tampoco estaría pudiendo. Ah, ok. Me superó a mí Ok. también la tecnología. Yo digo como para optimizar tiempo, porque ya Sí, superamos fácil. la hora del encuentro. Eso. Sí, vamos a hacer una cosa. Espérate que yo vuelva. Acá estoy, ¿no es cierto? ¿Qué pantalla están viendo? La de la presentación, donde dice TCA, la primera página. TCA. Bueno, espérate, no sé por qué llegué acá. ¿Dónde voy? Estábamos acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero espérate. ¿Por qué? Porque se movió todo aparte. Ahí estoy otra vez. ¿Cómo hago la presentación? Por ahí arriba, presentar, ¿qué dice? En la parte que dice presentar, Nabo. ¿Y dónde dice presentar? Arriba de todo, ver abajo. Acá, ahí está. Bueno, ahí está. Bien. Volvemos. Bien, para optimizar un poco los tiempos. ¿Qué otros trastornos sabemos que existen, pero no están determinados por el DSM-5? Nombre. Bien, ¿qué es? La nombran y le digan qué es. ¿Qué pasa? El ejercicio físico. Bien. Y la búsqueda de aumentar la masa muscular. Que la persona que recurre muchas veces a qué tipo de dietas, cómo son los planes que están consumiendo esas personas para meterlo en la fisiopatología. Todo proteína. ¿Y qué afección puede tener que una persona consuma proteínas en exceso? Todavía no lo vimos en la materia, pero a ver. Perfecto. Vamos a tener una afectación de una renal muy, muy grande. Perfecto. Bien. Y también recurren a otros que son los anabólicos. ¿Y los anabólicos qué afectación van a tener? ¿Por qué se les ocurre que pueda afectar? Más o menos una idea. ¿O qué vía va a influir un anabólico? ¿Nada? Piensen en los ejes hormonales y demás. ¿Qué anabólicos? Claro, ¿qué es un anabólico? Empecemos por ahí, por la base. ¿Qué es un anabólico? ¿Cuáles son los que se usan en estos casos? Y te va a aumentar las características sexuales masculinas. Bien. Claro, porque ¿cuál es el que se usa principalmente? La testosterona. Los andrógenos en general, ¿no es cierto? Los derivados de andrógenos, porque por una cuestión antropológica, ¿sí? Los varones tenemos otra musculatura y otra reacción al ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se buscan ese tipo de esteroides como para facilitar la musculatura, tienen más trastornos en
en el género femenino que en el masculino, si vamos al caso, pero también el masculino trae problemas, porque ustedes saben que todas las hormonas participan de un loop regulatorio, donde yo puedo tener ciertas patologías desde el momento que yo estoy aumentando los andrógenos, estoy inhibiendo el eje hipotálamo-hipófiso gonadal por un lado, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, también esos andrógenos pueden convertirse en otras hormonas y afectar otros ejes también a su debido tiempo, ¿sí? Perfecto. A título ¿Qué otra más? informativo, no ¿qué iba a decir? sé, Josué, porque se nos está yendo, aquí Sí. Josué puso este link, ¿sí? Donde nosotros podemos ver, ¿sí? un nuevo trastorno que ha sido publicado últimamente que se llama TERIA, ¿sí? Ustedes, acá en el mundito estaba el link directo, ¿no es cierto? Es un trastorno que se da en la niñez y que tiene que ver con el capricho o una preferencia alimentaria, ¿verdad? Se da en los niños. Acá tienen el circulito y es un artículo de La Nación, ¿sí? Bien. Y para complementar, para así no se nos va el tiempo, capaz después podemos plantearlo como una actividad solo para nuestra comisión por foro o algo, para también practicar esto, la idea de la fisiopatología, de ejercitarnos en la idea de lo que ocurre, pensar qué está pasando en la fisiopatología, tipo los otros trastornos, porque hay muchos más, tipo la apotomanía, que es tomar en exceso agua para tener una sensación de saciedad, la anorexia, que es además de tener un cuadro de anorexia, autoafligirse y tener, ¿cómo se llama?, actitudes agresivas frente al cuerpo, la diabulimia, bueno, etcétera, etcétera. Pensarlas que ustedes cuando las nombren hagan el ejercicio de decir, bueno, desde lo fisiopatológico, ¿qué me va a ocurrir? Es decir, que yo tome 4 litros de agua por día. ¿Qué afectación va a tener? Bien, porque acuérdense que lo dijimos al principio siempre. Esta es la materia de los por qué. Entonces también pensar un poco de qué ocurre frente a eso. Bien, después seguramente se lo podemos dejar como tareita para que sirve para nosotros. Vamos a meternos en los casos clínicos, así podemos abordarlo, porque sé que los tiempos nos apremian. El coloquio nos queda corto, es una realidad. Ahí tiene una pantallazo del caso, no lo vamos a leer porque creo que están todos interiorizados en el caso, pero sí vamos a empezar a hacer las preguntitas, que están en los 3 puntitos de abajo. Perdón, ¿cómo era el síndrome de los niños? De la alteración de alimentos selectivos. TERIA. Bien, gracias. Yo igual después seguramente esta presentación se las dejamos, les comparto el link así después pueden entrar. Bien. Entonces empezamos. ¿Qué signos y síntomas sugieren que este paciente presenta un TCA con respecto al caso clínico 1? ¿Cuáles son aquellos signos y síntomas que nosotros detectamos? Yo marqué la hipertrofia parótida y las callosidades en la mano. Bien, perfecto. ¿Qué más? Los vómitos autoinducidos, los atracones, la pima. Frecuencia cardíaca aumentada. Ideas suicidas. Temores. Bien, perfecto. Gastritis erosiva. Bien, perfecto. Las náuseas, ¿dice el tiempo de las náuseas y los vómitos? ¿Cuánto o no especifica los tiempos? 1 año creo que dice de náusea. Los vómitos desde los 19. Bien, entonces viene una práctica bastante prolongada en el tiempo. Bien. ¿Y qué más dice? Que tiene una gran ingesta de alimentos, es decir, de todo tipo, de alcohol, hasta incluso alcohol, y acá es lo característico, no lo puede controlar, ¿y qué siente después de eso? Angustia. Culpa, eso es característico de un TCA, ¿bien? Entonces, ¿cuál TCA piensan o les parece que tienen? Justifíquenmelo, es decir, según Bulimia DSM-5. nerviosa. La de tipo 1, la purgativa. Bien, claro. ¿Qué criterios diagnósticos está cumpliendo? Ingiere Los grandes vómitos. cantidades de alimentos, se produce el vómito. El Bien, tema de los laxantes creo que decía también. de los trastornos dietarios. Bien. Es importante también.
¿sí? El tema de los trastornos dentarios, ¿sí? La hipertrofia de la parótida. Perfecto. Josu, Ahora, acá, ya que no, no metí. acá no Ajá. podría también entrar una alcorexia, que es lo de los atracones con la combinación del alcohol. Podría entrar, pero la pregunta, como dijimos Sofi, no está en el criterio diagnóstico. Entonces, podría ser una presunción para nosotros decir, bueno, puede tener una alcorexia, no sabemos cuánto alcohol está consumiendo tampoco, pero si nos limitamos solo a DSM-5, no vamos a bulimia. ¿Bien? Bien. Si tendrían que diagnosticar. Ahora, ya que justo lo nombró, creo que Mica. Desde la fisiopatología, ¿por qué ocurre esta hipertrofia de la parótida? ¿Y por qué ocurren los problemas dentarios? Ahora queremos saber eso, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque hay una hiperproducción de la saliva como para neutralizar el ácido proveniente de los vómitos. Bien, porque la saliva, ¿qué pH tiene? Es alcalino. Perfecto, Es es básico. neutralizar el ácido proveniente del vómito o del estómago. Bien, siendo uno de los ácidos más fuertes, es decir, casi en uno lo estamos teniendo en el estómago. Perfecto. ¿Y el desgaste dental, del esmalte dental, por qué ocurre? También creo que por el pH, por los ácidos gástricos. Y también decían como que al lavarse tantas veces los dientes después del vómito, eso también como que iba quitando el esmalte de los dientes. Bien. Sí, pero tiene mucho más que ver con el desgaste de la erosión ácida de los dientes más que por un exceso de cepillado, ¿sí? Exacto. Es eso. Porque acuérdense, empieza una desmineralización también, es decir, el esmalte dental, ¿por qué tipo de mineral está compuesto? Mira dónde nos metemos. Es decir, ¿por qué mineral le está componiendo? ¿Cuál es el mineral por excelencia que va a estar ahí? Calcio. El calcio. Entonces, efectivamente, esos iones van a estar reaccionando frente a los hidrogeniones, a esos protones que están llegando del ácido del estómago. El concepto Bien. es exactamente el mismo que el de la caries. Sí. ¿Por qué yo tengo caries? Porque hay erosión dentaria. ¿Por qué hay erosión dentaria? Porque hay bacterias. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la bacteria con la erosión dentaria? La bacteria agarra con olis y se alimenta de los excesos de dulce y de comidas, de hidratos de carbono que están produciendo sustancias ácidas que en definitiva me van a correr los dientes. Ni más ni menos que eso. Exactamente. Y a futuro, si continúa este paciente, que ya encima viene con largo tiempo haciéndolo, ¿qué consecuencias va a tener desde la fisiopatología? ¿Qué pueden decir que va a acarrear este paciente? Una deshidratación y desequilibrios electrolíticos, una aspiración pulmonar de contenido gástrico, una ruptura esofágica y del cardias gástrico, y puede agravarse al punto de convertirse en una anorexia nerviosa. Bien, y eso desequilibrio electrolítico, ¿cuáles piensan que es el electrolito que primero se va a desencadenar, es decir, que va a estar más alterado? El potasio. Bien, entonces que vamos a sufrir una hipopotasemia. Y como lo hablamos la otra vez, sodio y potasio están alterados. ¿A qué otro órgano van a repercutir? ¿Qué dijeron? ¿Al riñón? Bien, pero ¿qué más podría ser? No sé si el riñón directamente. ¿Hay algo más directo? No. Podría, ser. pero algo más rápido, algo que que está todo el tiempo la bomba de sodio y potasio, o que el sodio y el potasio están entrando y saliendo. Las neuronas. Bien, es decir, a nivel neurológico, porque acuérdense que va a mediar el potencial de acción. Bien. Es lo que hablábamos la otra vez desde nutrición, es decir, acuérdense del potasio, que es un electrolito intracelular o extracelular. Intracelular. Intracelular. Entonces, si nosotros tenemos bajo el potasio, ¿qué va a ocurrir entonces ahora? Va a salir de la célula.
Bien, entonces si sale de la célula, ¿qué va a pasar con el potencial de acción? Va a aumentar, se va a depolarizar, digamos. Bien. Se ¿Y qué más? despolariza. Ujú. Yo mientras Y tanto va a costar chequeo más por que se dispare, digamos, tal vez. Ujú. Ujú. No Exactamente, sé, se me perdí dificulta ahora. todo lo que es los potenciales de acción y todos los tejidos excitables dependen del potasio, porque el potasio de alguna manera es uno de los principales que mantiene el potencial de membrana. Como el estímulo nervioso es de naturaleza eléctrica, depende de la apertura y cierre de canales, y esa apertura y cierre de canales depende del potencial de membrana. Si yo el potencial de membrana no lo tengo normal, esa apertura y cierre va a estar descoordinado. Entonces puedo tener o disminución del impulso nervioso o todo lo contrario, un desorden, digamos, de los impulsos nerviosos llevando a distintas patologías. Por ejemplo, puedo tener tetania, tener un temblequeo constante de miembros, ¿sí? O puede tener disminución del estímulo nervioso y de la reacción refleja, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los problemas cardíacos pueden estar porque también es un tejido excitable, por supuesto, sí, también. Pero va a ser más evidente primero lo otro. Lo otro, exactamente. Bien, Perdón entonces la así, pregunta, capaz que es media obvia, pero ¿por qué es el potasio el más afectado? ¿Por qué es el potasio el más afectado? Pensemos, ¿sí? ¿Qué tiene el vómito? O el contenido estomacal. Ujú. Tiene potasio, sí, y también tiene muchísimo cloruro. Piensen que es ácido clorhídrico, ¿sí? Tiene mucho cloruro. Son cloruros que yo estoy tirando y son cloruros que tienen que ser reemplazados. Y el intercambio iónico entre cloruro y potasio, ¿sí? También tiene que ver en esto. Yo tengo que reemplazar cloruro a expensas del potasio, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, esa ida de cloruro me modifica el estado ácido-base de forma tal, ¿sí? Que yo tengo que intercambiar potasios e hidrogeniones. Entonces tiene que ver, está muy relacionado a los cloruros, ¿sí? Es eso lo que hace que me baje el potasio y que tenga todas estas complicaciones. Aparte de estas complicaciones, ¿qué otra en un individuo bulímico voy a tener? Como signos, las callosidades, la hipertrofia de las parótidas, sí, estos problemas en la conducción nerviosa, por supuesto, deshidratación, sí, y algo más del tipo tisular, por así decirlo, o de Úlceras órgano. gastrointestinales, Daños en el esofágicas. esófago. Claro, no tanto intestinal quizás, pero sí en el esófago. ¿Y cuál es el daño en el esófago que yo puedo llegar a tener? Desgarro. ¿Cómo? Oración o hemorragia. Un desgarro, decía el libro. Desgarro puede ser hemorragia, ¿y qué otra cosa? Un cambio de epitelio. Muy bien. ¿Alguien averiguó eso? ¿Cómo se llama? ¿De qué epitelio a qué otro cambio? ¿Cómo se llama el cambio de epitelio? Si llamamos adaptación celular, también. Fíjense que acá ya hablamos de hipertrofia, que es una adaptación celular, sí, de las glándulas. Ujú. Y acá hay un cambio de epitelio. ¿Cómo se llamaba eso? Las adaptaciones celulares son, La meplasia. ¿cómo? Metaplasia. La metaplasia. La Metaplasia. metaplasia. La metaplasia. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo cambia el epitelio del esófago? ¿Qué era antes y a qué se puede llegar a transformar? ¿Cuál es el estímulo? Era cilíndrico y se transforma a un plano, queratinizado. O al revés.
¿Dónde decir Puede ser. Claro, no. Es exactamente, es más de resistencia en el esófago porque tiene que conducir al bolo alimenticio, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que conducir al bolo alimenticio, que bueno, lleva, si bien va masticado, todo lo que ustedes quieren con la saliva y qué sé yo, puede tener partes más, tiene partes sólidas, nosotros no hacemos un líquido que tragamos, sino que es una mezcla, tiene que ser más resistente. Hasta que llegó al típico epitelio estomacal, ¿verdad? Bárbaro. Pero acá resulta que hay una metaplasia, que es exactamente al revés, ¿sí? De este epitelio de resistencia pasa a otro. ¿Ustedes averiguaron cuál es ese otro epitelio? Pensemos, ¿a qué está expuesto ahora más frecuentemente que antes no estaba? Ácidos. Ácidos. Ácido gástrico. Al ácido. ¿Y qué epitelio es resistente al ácido? Hay uno que de cajón me lo tendrían que Claro. responder, que no es el de la metaplasia, pero no importa. ¿Cómo hace el estómago para vivir a un pH de 1 o menor? ¿Mucoso? Un epitelio mucoso, ¿verdad? O sea que el epitelio estomacal de cajón que se banca el ácido porque es cilíndrico, estratificado, con mucha producción de mucos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál otro se banca el ácido? Que está acostumbrado a recibir un contenido ácido, que después se va a neutralizar. El salival, la saliva. La saliva normalmente recibe estímulos ácidos diarios. El intestino. El intestino, en el vaciado estomacal, el intestino está recibiendo contenido ácido que después se neutraliza por acción del jugo pancreático. ¿Verdad? Sí. Pleno intestinal. Entonces, esta metaplasia que nosotros vemos es metaplasia intestinal en esófago. ¿Está? Ya lo vamos a ver el próximo coloquio. Pero ténganlo presente. Y el estímulo es la agresión ácida, justamente, ¿verdad? Que no solo es un problema, o sea, sino que ustedes ya saben conceptualmente que la metaplasia se asocia a un mayor riesgo de malignización, ¿sí? Así que a esto lo guardan en el cajoncito de los recuerdos próximos, ¿sí? Hasta llegar a síndromes de malabsorción y esófago y Y, cuando claro, vayamos a eso. que nunca, este es el TCA y el otro era, bueno, no me acuerdo, de trastornos de tránsito intestinal. De tránsito intestinal. El TTA, ¿sí? Bien. Bárbaro. Josué, Perfecto. ¿tengo que apretar alguna flecha acá, algo? Va, andate para allá, andate para la ¿Para derecha. acá? Bueno. Sí. Así vamos al... Y vamos al otro, al segundo. Claro, volver para atrás hasta el principio y vamos al caso clínico 2. Pero bien, ¿quedó claro el caso clínico 1? ¿Quedó alguna duda? ¿Está todo joya? ¿Cómo pensarlo? Y vamos ahora al 2. Josu, ¿esa presentación es online? Claro, tipo- es genial y yo después les paso el link así la pueden tener. Por algún extraño motivo no me está abriendo el caso 2. Bueno, si no te lo abre, andate para allá. Con la flechita normal vas a llegar. Ah, no, espérate. ¿Con la flechita normal, con esta? Sí, no con la de acá del costadito, pero con la otra, que sería con ese extremo, no con el otro. Acá estoy en el caso 3, lo aprieto y no pasa nada. Bien, entonces andate para... No, andate ¿Ahí? con la flecha. ¿A esta? Sí, con esa, la de la derecha. Derecha de la pantalla. Sería, Sí. no la del contrario, no la que está... La que apunte para allá. Estoy viendo Esa es la la izquierda. O sea, Es la volver izquierda para de la- atrás, profe. Sí, porque acá estoy en el caso clínico y no encuentro cómo entrar. Claro, apretá esa que está en la ahí esa. En el 2 entrabas. Bárbaro. Ahora seguí. Ahí, y ahí vas a seguir. Acá. Sigo acá. Seguí ahora.
Dos más. Estamos. Y vaya. Acá estamos, Ahí acá está, llegamos al perfecto. atleta. Bárbaro. Bien. Te damos un caso clínico de un atleta de 15 años, es una adolescente mujer que hace atletismo y sufrió una serie de desmayos, no consume alcohol, no consume droga, no consume tabaco, dice que tiene calambres, que tiene cefaleas, ha tenido dolor abdominal y que la madre ve que ha tenido una pérdida de peso notoria en el último tiempo. Bien, bueno, si apretan en las infos van a aparecer las distintas valores, los parámetros que nos da el caso clínico, de hemoglobina, sodio, potasio, calcio, la temperatura corporal que está teniendo, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la talla, el pliegue tricipital, su peso. Bien, como para que recordemos un poco el caso clínico, me imagino que lo habrán leído y resuelto. Ahora vamos de vuelta, avanzar para la otra, así vamos al cuestionario. La pregunta es, ¿cómo clasificarían el estado nutricional de esta joven? Con los distintos criterios que tengan que usar. De IMC, de porcentaje de pérdida de peso, si lo hay, etcétera, etcétera. ¿Cómo clasificarían a esta chica? Con desnutrición. Ajá, ¿qué tipo de nutrición? Desnutrición leve, Calórica. sí, según el IMC. Leve según IMC, perfecto. ¿El pliegue? ¿Cómo está el pliegue? Está disminuido. O sea, como que hay poco porcentaje de masa grasa. Bien. ¿En qué percentil lo tenés? ¿Alguno se ubicó en tablas? ¿En qué percentil estaría? Tareita de bien. Entonces, podemos decir entonces que estamos dando el WhatsApp. No, perdón, porque me sonó el WhatsApp y dije, ¿quién me está hinchando? A veces la cátedra. Bien. Pero Entonces podemos decir que estamos ante una persona con una desnutrición. Si la clasifica, esta desnutrición, vamos a recordar, retomamos conceptos que venimos la vez pasada. ¿Qué sería primaria? ¿Sería secundaria? ¿Cómo dirían? ¿Aguda? ¿Es crónica? Claro, ¿qué diríamos de eso? Es primaria, tal vez. Primaria. Ajá. Es decir, primaria, ¿por qué? Pero ella sí tiene acceso a los alimentos. Yo le ¿Y pondría siempre secundaria. una causa primaria tiene que ser problemas en el acceso? Para mí es secundaria. Y si es secundaria, ¿por qué? ¿Secundaria qué cosa? Los constructivistas chocho, porque estamos sobre lo anterior viendo. Con lo presente vemos la falencia anterior y con lo anterior vemos el presente, ¿no es cierto? Para mí es primaria, porque Bueno, a ver. no está ingiriendo lo necesario, digamos. O sea, no es que tiene un problema dentro de su organismo, digamos, que no pueda procesar el alimento o absorberlo, etc. Claro, no es secundaria ninguna otra patología. Si bien acá depende cómo nos posicionamos, podemos llegar a una conclusión de primaria o secundaria, y las dos igualmente justificadas. ¿Sí? La realidad es que ella tiene acceso a los alimentos, ella decide no accederlos. ¿Sí? Entonces la causa es primaria desde el punto de vista de que no está ingiriendo los alimentos. ¿Estamos? Es primaria desde ese punto de vista. Si nosotros decimos que no está ingiriendo los alimentos debido a un trastorno de la conducta alimentaria, la desnutrición es secundaria a ese trastorno de la conducta alimentaria. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, el lugar donde se posicionen y cómo lo justifican puede estar bien o puede estar mal. Bien. Pero acá vemos, creo que lo importante es rememorar el concepto de eso, de qué es primario y qué es secundario. Bien. Y que siempre que el primario no implica que tengas o no acceso al alimento. Bien. Va a tener que ver si tiene un problema absortivo de la digestión de ese alimento y también pensar si es consecuencia de otra causa o no, y ahí vamos a meternos en secundario.
Después lo otro que podríamos decir si es crónica o aguda. Nosotros decíamos que crónica o aguda depende del tiempo en el que está transcurriendo esto. Esta joven hace cuánto que está con estos problemas. ¿Lo menciona el caso clínico? Dice cuánto tiempo hace que está así. Un año, puede ser, más o menos. Un año. Es decir, no es algo agudo, acuérdense que podría ser, por ejemplo, un proceso de una parasitosis, que es algo que ocurre en pocos días y hay que un peso que empieza a descender rápidamente. Acá podemos meternos capaz en una idea de cronicidad, porque como el TCA lleva un largo periodo, que estos factores que van llevando a la persona que le ocurra todo esto, podemos hablar de una cronicidad que está sufriendo. Y bueno, después podríamos verlo si es Guayorcor, creo que no. Si alguien me dice Guayorcor acá, creo que está bastante alejado del concepto que hemos visto. Podríamos capaz acercarnos más a un marasmo, ¿bien? Porque algo más calórico energético, es decir, energético, ¿bien? Así que bueno, esa es la idea, que empiecen a reflexionar también de todos los conceptos que hemos visto de nutrición, cómo podríamos englobar a esta paciente. Ahora, ya empezamos a hablar un poco de TCA. Entonces, ¿a cuál de esos signos o síntomas piensan que nos dijo, bueno, tiene un TCA la persona? ¿Cuáles fueron esos signos y síntomas? Los episodios de pérdida de conocimiento, calambres y cefaleas que comen en cantidades pequeñas, la interrupción del ciclo menstrual, que se saltea a comer comidas y trata de mantener un bajo peso y aumentando siempre la actividad física. Habla también de tiene una distorsión de su peso. Ahí todo lo que vos estuviste diciendo está, pero no todo, o sea, incluye la pregunta, pero no todo lo que vos dijiste es privativo de la pregunta. Claro. ¿Sí? A Mary y Clary, los dos. Porque es verdad, todos esos son signos y síntomas, pero de los que te dicen que tienen el TCA son más los específicos, que uno diría restricción de alimentos, la conducta, la obsesión por la imagen o por el rendimiento físico, eso. Todo lo otro que es parte de, es una consecuencia de, ¿sí? Y claro, ¿Me y explico? ojo con la menorrea, porque Claro. antes estaba en el DSM-5, pero luego se saca, porque hay muchas pacientes que teniendo estos problemas siguen teniendo su periodo menstrual, ¿bien? Entonces, ojo con eso. Por eso siempre cuando queremos pensar y diagnosticar a ver qué sería, volvemos a los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿bien? Y Como hay para una ponerle cosa un marco. hay una cosa que yo siempre también tengo que, pongo como en consideración. Es como que uno jerarquiza los signos y síntomas, y el contexto quiere decir mucho. Una cosa es amenorrea en ausencia de estas características de esta paciente, y otra cosa es amenorrea en otro contexto. Entonces yo le voy a dar mayor peso, mayor o menor peso en función del contexto. En el contexto de este caso, la amenorrea tiene un cierto peso. Si por ahí las características fueran otras, yo pienso en una amenorrea en otra causa de la amenorrea, ¿verdad? Bien. ¿Y cuál de ellos piensan que es? ¿Qué trastorno tendría la conducta esta chica? Anorexia. Bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no bulimia? ¿O por qué no otro? Por el miedo a aumentar de peso, la atrofia mamaria, la menorrea, como que esas cosas son más de... Yo igual dice mucosas pálidas y erosiones dentales. Una de las cosas que tenía yo, tipo, puse un signo de pregunta porque no sé si la chica tiene anorexia, pero podría ser que también se autoprovoca el vómito. Bien, puede ser que tenga anorexia y acuérdense de la clasificación de eso. Entonces podemos tener una anorexia de tipo restrictiva o de tipo purgativa. No implica que la chica no recurra a esas purgas y momentos donde quiera vomitar. Piensen, efectivamente, es un deporte como el atletismo donde el peso influye mucho y muchas veces son deportistas que se autoinducen el vómito para llegar a los pesos que necesitan para las carreras o para su disciplina per se. Entonces acá
ese desgaste puede ser debido a eso, que hayas tenido actitudes purgativas. Pero lo que quiero que les quede más énfasis son los tres que quería decir. Primero, una alteración de ella misma, es decir, ella se percibe que está en un peso normal, que está en una forma óptima para su rendimiento. Vemos una restricción de la ingesta y encima su madre dice que ha estado viendo que ha estado descendiendo de peso. Y la otra es el miedo a ganar el peso. Entonces, como esos tres criterios puntuales que nos llevan a pensar que es una anorexia y que no es una bulimia. Bien. Y el índice de masa corporal. También eso, como siempre decimos, ojo, a veces puede ser que eso no sea indicador absoluto, pero ya vemos que está ante un bajo peso, que está en ese descenso, y nos va a decir que más probablemente sea una anorexia más que una bulimia. Bien. Entonces, la chica corriendo sufrió una pérdida de conocimiento transitoria y ha sufrido calambres. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Desde lo fisiopatológico, ¿por qué piensan que ocurrió esto? Ya lo venimos hablando igual un poco. ¿Qué fue lo que ocasionó toda esa pérdida? Dirían las abuelas, y hoy lo digo yo, que yo ya me estoy poniendo viejito. ¿Tenés calambres? En el invierno come banana. Come potasio. Ahí estamos, ¿sí? El potasio algo tendrá que ver, ¿no es cierto? La hipopotasemia. Ujú. ¿Y qué dijimos? ¿Qué ocurre? Puedo ir por algún metabolismo anaeróbico, ¿sí? Que me produce ácido láctico y que contribuye al calambre. Ujú. Va más por el lado del potasio que ese, pero sí, puede ser. Podría pasar. Sí, justo datos de glucemia no tenemos, así que no podríamos decir efectivamente si está en un estado de hipoglucemia o si está en un estado de cetosis, pero hoy el potasio nos está dando muchos indicios de que está bajo y que la persona está teniendo alteraciones de sus músculos, de la parte excitable del organismo. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿por qué tiene amenorrea? ¿Por qué tiene una atrofia mamaria? Vemos otro tipo en el caso no de adaptación celular, o mejor dicho, Es por la consecuencias. baja secreción de hormonas liberadoras de gonadotrofina. Bien, y esa baja liberación, ¿por qué se produciría? ¿O por qué pensás que es por eso? Porque tiene bajo tejido adiposo y consume poca cantidad de grasa. Entonces, Ajá. Tiene poca leptina. y entonces, Y eso va al hipotálamo y hace que libere las gonadotropinas. ¿la leptina te estimula la gonadotrofina? Podés no saberlo. la De hecho, a mí me LH. asombra que hayan nombrado la leptina porque todavía en Fisiopato no lo vimos. No sé No, si lo no vieron. lo hemos nombrado, sí. Sí. Lo veríamos más adelante. Pero sí hay una cuestión interesante que me gusta, que está bueno enmendarla ahora, ¿no es cierto? Piensen que dijeron porque aumenta la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿verdad? Si aumenta la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿qué hace la hormona liberadora de gonadotrofinas? Que la libera la hipótesis. La hipótesis. La hipófisis. Hace que Estimula se libere la folículo estimulante y la LH. Ajá, ¿y qué hacen esas hormonas? Y producen la ovulación. ¿Y por qué se producía la ovulación? ¿Producen estrógenos? En definitiva, claro, estimulan la producción de hormonas sexuales. Entonces sería exactamente al revés. Claro. Están haciendo un feedback positivo. ¿O qué tapas? O hay algo que hace que ese feedback positivo no esté operando, ¿verdad? Exacto. ¿Qué sería eso que no está operando? Algo falló en el camino. Porque si yo tengo la GnRH aumentada, tendría que tener
por feedback, o sea, aumentado, me está Aumentado el otro. estimulando la liberación de hormonas esteroides sexuales, que son las que tienen que ver con el ciclo menstrual y que también tienen que ver con el mantenimiento del tejido mamario. Pero acá me dice que no. Ajá, Una sí, disminución y a disminución causa de dijimos. que Que pierde la pulsatividad. pierde la pulsatividad, esa me gustó más. ¿Y Ujú. por qué? ¿Qué son los esteroides sexuales? Eso. ¿Qué Vamos a son los estructura. esteroides sexuales? Yo lo que encontré es que por la baja ingesta y la disminución del tejido adiposo, hay poco colesterol y hay poca síntesis de las hormonas también. Ahí vamos, ahí Eso es lo que vamos, queríamos. ahí vamos llegando. Los esteroides sexuales son todo el periciclo, peligro, fenantreno, qué sé yo, qué sé cuánto. El anillito de colesterol, en definitiva modificado, le pongo algunas cosas, le pongo los dobles enlaces, tuerzo esto para acá, voy para arriba, para abajo, le pongo, armo una hormona. Termina siendo un lípido, ¿verdad? Y como esta persona está restringiendo todos estos alimentos, también los lípidos, voy a tener poca materia prima a partir de la cual sintetizar las hormonas esteroides. Entonces, voy a tener trastornos relacionados a la carencia de hormonas esteroides porque no tengo con qué sintetizarla. ¿Sí? Hay una vía colesterol independiente que es mucho más compleja y que no es la más efectiva, pero el sustrato es el colesterol, como tal es un lípido. Entonces no lo tengo. Y si yo no puedo responder, por más que tenga GNRH arriba, abajo, se pierde esa pulsatividad, ¿sí? Y voy a tener los trastornos a nivel mamario y a nivel del ciclo menstrual, ¿verdad? Bueno, Perfecto. estamos Ahora ahí ya, sí, a 10 sí, estamos a 10 minutitos minutitos. de terminar. No sé, Bien. Josu, qué está No, faltando es decir, redondear. faltaría, ¿qué complicaciones piensan que si la chica continúa a futuro con esto, qué podría pasar? Que es lo que me interesa. Si no la abordamos apropiadamente o en tiempo, ¿qué puede pasar? Puede Y tener como que problemas todo eso se puede ir cardiovasculares, agravando. O sea, Bien. por ejemplo, se da la infertilidad. debilitamiento. Perdón. No, está bien, dale. Se puede dar infertilidad o que todos los daños cardíacos que tenía también se puedan ir agravando hasta el punto que le falle el corazón o, no sé, se dañe el cerebro, por eso de que no se bombea bien la sangre y no lleguen los nutrientes. También puede ser. Osteoporosis también puede ser, y más Bien, facilidad de fractura. perfecto. ¿Cómo tiene la hemoglobina? Hierro, ¿qué está pasando ahí? ¿Tiene disminuido? ¿Tiene aumentado? Disminuida. Está disminuido. Bajos. Entonces ¿en qué proceso patológico podríamos ingresar? Es decir, ¿en qué podemos ingresar ahí? ¿Qué puede derivar? Que no llegue oxígeno a los órganos, a los En tejidos. una anemia. Ah, bueno, Así, también. póngate una anemia. Bien. Bueno, la susceptibilidad de las arritmias lo vimos pensando, la debilidad muscular. Entonces, son todas cosas que van a ir ocurriendo por esto, por la baja ingesta, que a largo plazo llevaría a esto. Y siendo una persona que no va a tener una noción de lo que le está pasando, es decir, porque sigue empoderado, sigue pensando que está bien lo que le ocurre. Bien. Como conclusión, yo creo que se lleven de este coloquio. Hemos hablado un poco de todos los factores, fuimos desarrollando todos los criterios diagnósticos, pero lo que más quiero es que se queden con esto último que estuvimos hablando. Es decir, lo que le ocurre a la persona, el por qué. Es decir, hablamos de arritmia, de calambre, hablamos de desmayo, bueno, el por qué. Entonces que vayan a eso, porque la idea de esta materia es esto, ver la fisiopatología. ¿Bien? Ahora, cada vez que piensen en un trastorno, más de estos que son nuevos, que están apareciendo, ¿qué sería la consecuencia fisiopatológica de lo que está pasando? ¿Bien? ¿Le ha quedado alguna duda? ¿Le ha quedado medio claro todo?
más dudas y más incertidumbres. Así. ¿Los mareamos más? ¿No los mareamos? ¿Les hicimos daño psicológico irreparable? Le estamos generando un TCA. Estamos generando un TCA, ¿qué onda? Bien. Bueno. Como siempre, cualquier consulta o duda, tienen nuestros mails disponibles, cualquier duda que tengan, nos pueden consultar. O si no, hacemos una cola de consulta también. Sí, sin problema. Hoy Sofía preguntaba por el tema de si hay actividades en el foro, todavía nada, pero cualquier actividad de cualquier naturaleza se las vamos a avisar por el entorno. Así que como es, no se hagan problemas por eso. Esperen que le estoy buscando.